Bueno, por último, en la unidad número 4 vamos a trabajar en el estudio de caso de los jardines comunitarios y especialmente en aquellas investigaciones que han trabajado, que han profundizado en el periodo entre el 2003 y el 2015, donde comienza a haber un proceso de integración, se puede conceptualizar, o de oficialización, como expresan, bueno, una de las investigadoras con las cuales trabajamos y que son la propuesta de lectura de la clase, que es Mariel Karolinsky, donde la investigadora trabaja, bueno, este proceso de oficialización de los jardines comunitarios al sistema estatal en el nivel inicial. Como incipientemente dejábamos abierta la inquietud en el cierre de la unidad 3, comienza a fragmentarse la política educativa hacia la primera infancia en aquellos espacios de carácter comunitario en el que de manera reduccionista se dice que solamente cuidan, y el sistema estatal, público y formal, quien se dice que solamente educa. Allí también está el texto de Eleonor Faur, donde ella va a trabajar en profundidad esta fragmentación que comienza a visualizarse como entre un circuito de carácter asistencial y un circuito de carácter pedagógico, y bueno, cómo pensar una integración de estos espacios fragmentados, de estos circuitos educativos que nacieron en la década del 90 ante el corrimiento del Estado Nacional, y también esa falsa dicotomía en los términos en los cuales está planteado por Estanislao Antelo y Patricia Redondo, ¿no? Esta falsa dicotomía entre cuidar y educar. ¿Cómo puede pensarse la democratización del sistema educativo en tanto en cuanto estos circuitos entren en diálogo y se nutran mutuamente y se piense una política pública que los integre y de algún modo universalice el cuidado y la educación para la primera infancia? En la clase están descriptos los hitos que enuncia Mariel Karolinsky en este proceso de integración, de oficialización de los jardines comunitarios a el sistema educativo formal. Va a ser una primera distinción en un primer momento entre aquellas organizaciones del campo popular, de los movimientos sociales, que van a pensar este periodo en clave reivindicativa, o sea que van a pedirles a los gobiernos provinciales, al gobierno nacional, mejorías o cuestiones reivindicativas que mejoren el estado de situación de los jardines por un lado, y aquellas organizaciones del campo popular que van a pensar en clave de que hay que integrarse, que hay que formar parte, que hay que dar la discusión al interior de este proceso político, porque también es una posibilidad de influir o es una posibilidad de construir una mirada común o aportar con una mirada respecto de qué significancia tienen o qué sentido tienen los jardines comunitarios o cuál es el valor de los jardines comunitarios, sobre todo en términos del arraigo en su comunidad, para la gestión provincial centralmente, ¿no? Que es quien comienza a construir hitos. Acá se mencionan varios, ¿no? En la clase, por un lado, la ley sancionada por Adela Segarra, que es un antecedente muy valioso respecto de los jardines comunitarios, el espacio que crea Adriana Puigros en la Dirección de Políticas en la Dirección de Políticas Socioeducativas, que termina siendo el ámbito en el cual las organizaciones son convocadas a integrarlo y de algún modo ir construyendo consensos respecto de cómo avanzar en este proceso de oficialización. Luego la Mesa Provincial de Jardines Comunitarios, que se gesta en el año 2008 y que establece una mirada común respecto de qué es la educación infantil comunitaria, que en sus términos va a decir que son aquellas propuestas que surgen de la propia comunidad y como resultado de instancias previas de organización colectiva,
para la resolución de problemas comunes, con fuerte carácter transformador de la realidad circundante, ahí en ello radica también su carácter político, que se impulsan frente a la ausencia de ofertas frente a las demandas, que promueven la inclusión a partir de espacios de escolarización con fuerte impronta social, que conjugan elementos de educación formal y no formal, que propician la praxis horizontal de carácter solidario y colectivo, abierta a todos los involucrados en el hecho educativo y que respetan las particularidades culturales de la comunidad de origen. Este texto, esta breve descripción de este proceso está muy bien narrada por las investigaciones que llevó adelante Mariel Karolinski de este periodo. Bueno, como decíamos en un primer momento, los desafíos están más vinculados a pensar en una política pública que pueda integrar estos circuitos, que pueda pensar cómo suturar esta fragmentación, cómo pueda pensar una política educativa de carácter o de corte universal para la primera infancia hacia adelante, ¿no? Así que, bueno, allí las claves centrales para trabajar o los conceptos centrales para trabajar la clase 1 y 2 de la unidad 4.